Rinconcito para hablar de la salud en Más se perdió en Cuba. Con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña con el guante puesto una noche más aquí. Ahora por lo menos se abriga, en verano es más complicado de llevar, ¿no? Imagínate además, fíjate, que son muchas las personas que ahora nos agradecen aún más todo el tema de los guantes, ¿no? Porque claro, con el frío lo que ocurre es que hay una vasoconstricción de las arterias. Duele más. Y duele más, o sea, hay menos sangre que está corriendo de una manera normal y se inflama más. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los guantes son maravillosos. Claro, ya sabemos que además, fíjate, también hay que decir que la artrosis de manos, que es una de las más dominantes, ¿no? Es una artrosis que además afecta de una manera también directa psicológicamente, ¿no? Porque en el tema, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Pues esos anillos que ya no entran, esos dedos que empiezan a agarrotarse, ¿no? Además del dolor, además de la imposibilidad de hacer muchas cosas con ellas, pues bueno, cuanto más mejor, bueno, con esas ondas vamos pulsantes. A decirles lo de siempre, no hay remedio para la artrosis, pero sí para el dolor que produce, que hay 7 millones de personas con artrosis en nuestro país. Y estas cosas que usted ha traído aquí y que usted nos enseña y nos explica cómo funcionan y que son aportes nuevos, con técnicas, con cultura tecnológica incorporada, hace que nuestra vida, si tenemos artrosis, vaya a ser menos dolorosa y más placentera. Eso es de lo que se trata cuando tenemos artrosis, bien lo has dicho, Xavier. No hay solución, de momento, pero bueno, como el cartílago se ha desgastado, pero empieza un proceso que es degenerativo y va en aumento, ¿no? Va a haber más dolor, va a haber menos movilidad y todo esto va a hacer que cada vez estemos peor. Sin embargo, si ponemos unos remedios que son totalmente inocuos, es decir, no hacen ningún daño, no son pastilleos, no nada de esto, vamos a conseguir eso, vivir mejor, en el caso de las manos con esas ondas pulsantes de masaje, vibración, calor, en el caso de la rodilla, pues con esta rodillera, que lo que vamos a conseguir es que a través de infrarrojo y ultravioleta penetre en la articulación de la rodilla, desinflame y podamos caminar, andar, subir escaleras sin que tengamos problema. Y luego tenemos pues el cinturón, que es para toda la zona dorsal, lumbar, y este aparatito, que lo he dejado además, lo he puesto encendido para que se vea que sería lo que es el infrarrojo, ¿no? Que es esto que se ve aquí, que es aparte de ese masaje, vibración y calor. Así, con todo esto tenemos, pues bueno, la solución al dolor en todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Son fáciles de quitar y poner. Se pueden... Uy, he puesto en marcha algo sin querer. No pasa nada. Se pueden utilizar cuando uno se va a la cama. Sí. O sea que tienen esta ventaja tecnológica, simplifica lo que antes a lo mejor te llevaba 2 horas los 3 tratamientos de artrosis en la mano. Hombre, es que los tratamientos tienen que cumplir fundamentalmente 2 requisitos. Uno, que sea sencillo de realizar. Aquí estamos en casa, que además es fácil, porque no lo podemos poner en cualquier momento, es gozoso, porque además da ese masaje, esa vibración, ese calor. Y luego otra cosa, que sea eficaz. O sea, que realmente tú veas que yo me coloco mis guantes, me coloco mi rodillera, me coloco mi cinturón y el dolor se calma, remite. Con lo cual tenemos todo para que... Imbatible. Imbatible. ¿Cómo pueden hacer nuestros espectadores para adquirir alguno de estos productos, el que pues más mira, les encaje? Hay un teléfono. Yo siempre invito, ahora evidentemente es tarde, pero sí os invito a que llaméis. Os invito a que llaméis porque va a quedar la llamada registrada. Y ya sabemos que nos habéis visto en el programa de aquí de Cuba y sabemos que sois del Toro Televisión. Os haremos un buen descuento, regalaremos el libro de historia de nuestro médico, es decir, todo ventajas para que esa artrosis se quite, no tanto la solución, pero sí el dolor. 900-730-122, marcad ahora. Don Adolfo, muchísimas gracias Gracias por la visita. Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. A ver si me acuerdo la semana que viene, porque este programa, llamándose Más se perdió en Cuba, tiene que tener aquí entre el decorado unas cuantas bolsas de basura, medio abiertas, porque lo que hay ahora en La Habana, donde no se encuentra un solo turista, porque le pasa a La Habana lo que le va a pasar a España. Que el huevo es un artículo de lujo, entonces los turistas hace mucho que emprendieron el vuelo y dijeron, hombre, si no hay huevo frito, no hay tortilla, ¿qué desayunamos? En Cuba dicen, nada, te coges el capital y le echas un bocado. Bueno, ya no van, claro, eso es lo que tiene. Bueno, espero que se entretengan con el programa que hemos preparado para ustedes hoy y que va a tener un protagonista absolutamente, no se le puede dar vueltas a esto, el protagonista de los últimos días y de los próximos, hasta que salga la sentencia, allá por finales de diciembre o tal vez principios de enero, es el fiscalote. Álvaro García Ortiz en toda su extensión y dimensión. Bueno, de eso vamos a hablar, pero antes que eso les tengo que presentar a nuestra mesa, esta mesa de gala sabatina. Hombre, me complace muchísimo
que vuelva a ver sentado en el estudio a don Percival Manglano. Es un placer, nunca es tarde si la dicha es buena. Exactamente. Y una cosa solamente, si vamos a hacer ambiente cubano tendremos que estar a oscuras también, porque oscuras, en fin, sí. los apagones... Unas velas un poco gastadas. Exacto, o sea, ¿cómo basura y apagón. ¿Cómo le agradezco? Don Percival, ya saben ustedes que es diputado en el Congreso de los Diputados, yo lo digo aunque parezca redundar, como ellos quieren que se llame solo Congreso, ahora me ha cogido a mí el gusto de llamarle Congreso de los Diputados. Y es abogado y tantas las cosas. Don José Ramírez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, vuelvo a la redundancia porque la cosa se lo merece, y docente de una disciplina bastante complicada que son las lenguas árabes. Sí, soy profesor de la Universidad de Córdoba de Estudios Árabes, sí. Bueno, don Raúl Ramírez, abogado, empresario. Amigo, buenas noches. Amigo. Buenas noches, un placer Sí, compartir. sin embargo, de Bilbao. Sin embargo, y a pesar de ello de Bilbao, pero siguiendo esta noche cubana que tenemos, no tenemos la iluminación, se te han olvidado la bolsa de basura, Las basuras. pero para corrupciones tenemos casi la misma que allí, en la nivel institucional, con lo cual podemos compensar el performance con el ambiente político, que creo que es bastante ya más corrupto que el propio cubano, que no es decir poco, ¿eh? Tiene Fidel Castro alguna hija que robaba menos que si fuera del PSOE. O familiar de Sánchez. Bueno, don Alfonso Rojo, mi querido amigo, director de Periodista Digital. Un placer. Y uno de los hombres en el periodismo con más recto entender, que se decía antes. Ahora ya lo del entender y la rectitud son valores. Decía Marsillac que, ¿cómo era? ¿Cuál era la cosa que decía que era la virtud nunca recompensada en España? La puntualidad, no me acuerdo ya, hace muchos años de eso. ¿No os acordáis de Adolfo Marsillac? De él sí me acuerdo, de lo que dijo. Que salía con una ratita que le daba vueltas a un bombo y él decía la virtud nunca recompensada en España, o algo por el estilo. Bueno, ya perdonarán que la memoria, en fin, no acompañe a estas horas de la noche. Vamos con el fiscal general del Estado. Lo prometido es deuda. Lo primero que quiero que vean es algo que no le honra. No. Van a conocer todos los intríngulis de esta imagen en la que él, como si fuera un cachalote, se desprende de la toga, se la arranca. Para él la toga es como una piel más que lleva, como los tiburones. Se la quita de mala manera, ¿verdad? Primero la tira y luego la deja en un banco detrás de donde se sentaba, al lado de los jueces que le tienen que juzgar. Y de repente se dirige al lugar donde suelen declarar en la sala los investigados, los que están sometidos al escrutinio, en este caso de los 7 jueces. Bueno, pues esto dice, hombre, pues ha tenido un detalle de dignidad, no ha querido salpicar de basura, aunque no sea cubana, sino madrileña, la toga y las puñetas. No tiene nada que ver con eso. Ahora van a saber por qué. El lunes pasado, en la redacción abierta, que es un programa de esta casa, don Miguel Bernat, secretario de Manos Limpias, dijo una cosa en ese programa que le llegó a oídos al fiscal general. No vamos a consentir que ese señor declare con la toga puesta y desde donde se sientan los jueces. ¿Qué? Le pregunté, ¿qué van a hacer para impedirlo? Pues vamos a armar un marramiao en el tribunal espectacular para que se lo impida. Bueno, pues eso llegó a oídos del señor el fiscal que difunde lo que no debe y pues para no someterse a la decisión del tribunal, que a lo mejor hubiera dicho el tribunal, pues sí, hágase, quítese la toga y siéntese donde le toca. El tribunal tampoco ha querido hasta ahora polemizar con él en esa materia, pero si se lo pide una de las acusaciones, probablemente hubiera entrado en el asunto. Por eso se adelantó él y por eso se la quitó de esa manera pues que han visto ustedes tan poco elegante en sala. Bueno, lo primero de todo de este juicio que nos ha entretenido 2 semanas a todos es conocer lo fundamental de la declaración del propio fiscal general del Estado, del acusado, y de algunos de los miembros de la UCO que se han convertido al final, como era lógico, en los grandes acusadores del señor fiscal, porque son los que vivieron cómo borraba los móviles de sus dispositivos, son los que han estado presentes en todo este drama y los que tienen una impresión que decía el teniente coronel Balas, el jefe de la UCO, decía, hombre, el que tenía el dominio de esta situación
y la jerarquía en esta situación es uno y solo uno, ese señor que está ahí, Álvaro García Ortiz. Vamos a verlo. Tras 4 jornadas de juicio, ha llegado el turno de Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado ha rechazado responder a las acusaciones al considerar que actúan con deslealtad. Hay una actuación, entiendo que desleal, no con el acusado, sino, por supuesto, con el tribunal. Solo ha contestado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. García Ortiz ha negado que haya filtrado el correo a personas ajenas a la Fiscalía. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No, y justifica que el borrado de mensajes y el cambio de teléfono se debe a su intimidad y a su puesto. Considera grave y doloroso el registro de su despacho por la UCO y habla de desafecta cuando se refiere a Almudena Lastra. Cuestiona su declaración como testigo y niega que exista la suficiente relación de confianza entre ambos. Antes del propio fiscal han declarado como testigos una docena de agentes y todos ellos han presentado testimonios demoledores contra Álvaro García Ortiz. Uno de ellos ha sido el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. El agente ha sido rotundo en su declaración. Dice que lo que se ve durante todo el proceso es un dominio a todos los niveles del fiscal general. Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Y asegura además con toda rotundidad que todo lo que se ha filtrado textualmente estaba antes en manos de la Fiscalía General. Para él no hay duda. Asegura que fue García Ortiz quien movió la nota de prensa y quien tuvo la urgencia de darla. También han declarado peritos de la UCO que han confirmado que García Ortiz borró de forma voluntaria todos sus mensajes el mismo día que se abrió la causa. Por ello, los agentes recuerdan que no pudieron acceder a pruebas directas en su teléfono o su correo electrónico. Eso sí, justifican el volcado total de sus dispositivos, asegurando que en un registro es imposible un volcado selectivo por cuestiones técnicas u operativas. Quería preguntarle, ¿es posible hacer un volcado selectivo de los dispositivos o hay que hacerlo de manera total? Hay que hacerlo de manera total. Técnicamente es imposible hacerlo de otra forma. Correcto. Bueno, vamos a ir viendo las partes y los detalles de todo este juicio que ha sido muy largo, que ha dado mucho de sí, informativamente hablando. Alguien le chivó al hombre este, a Álvaro García Ortiz, una frase de esas que podían ser de mitin de Pedro Sánchez, y él estaba en un juicio contra su persona. Yo creo que se equivocó utilizando la frase. Se la vamos a escuchar y luego les contamos por qué se equivoca. Es que yo lo que quiero es que la respuesta institucional de la Fiscalía pública, veraz y ante todos los ciudadanos sea lo que esté. Me da igual lo que se haya dicho antes, siempre que no revelemos algo. Me da exactamente lo mismo. Lo que quiero es que la Fiscalía tenga eso. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. La criatura es muy torpe. Hay uno que pasa por la calle, le chiva una frase y dice, anda, me gusta, le voy a decir esto. Ya verás qué bien quedó. Esa frase en un mitin, pues tú verás lo que dices, Alvarito. Pero esa frase te autoincrimina. Porque ¿qué estás diciendo con esa frase? Que hay algo que puede estar por encima del derecho, la búsqueda de la verdad, eso que supuestamente tú crees que es la búsqueda de la verdad, a ti te inmuniza ante lo que de verdad se está estudiando en la sala, que es si tú faltaste a tu deber de no divulgar los datos reservados de un contribuyente. Lo que pasa es que como en fin, el conocimiento de la poesía es limitado en algunas esferas del Poder Judicial, pues tenemos lo que tenemos. Alfonso Rojo. Miente en eso también. No hubo nadie en la calle. Eso es lo que te aparece en las galletas esas chinas. Yo hace mucho que no consumo productos de esos, pero recuerdo en tiempos... Galletas chinas. Esas que te daban, cuando ibas de estudiante, no sé si sigue siendo vigente. Yo de estudiante ibas a un restaurante chino, eran más baratos que nada, se comía fatal, pero te daban una especie de galletillas más duras que... una mierda como sobre un picador, era la galleta aquella, pero tú partías la galleta y te aparecía un mensajillo.
Es lo que a este le ha salido. Y si no llevaba mensajillo, Torrente llama y dice, Chirita, llama al dueño. Venga. O sea, de verdad, no más. De verdad que vaya cenutrio. En fin, don Raúl Ramírez, el espectáculo de la toga, el espectáculo de la frasecilla, la poesía, la inclinación poética. Pues mira, al final yo creo que por intentar a estas alturas de la noche del sábado, después de una semana tan intensa y tan densa, porque es que él es denso en sí, no es una persona densa, y yo focalizarme en dos puntos. Estoy de acuerdo con Alfonso, como de costumbre, porque esa frase es la última ocurrencia que llego a ver qué tontería se me ocurre decir, porque él no es muy largo. No, con esto estoy diciendo que su nivel intelectual no sea muy elevado, todos sabemos cómo ha llegado a fiscal general del Estado. Pero independientemente de eso, hay dos cuestiones. Dice, la verdad no se filtra, se defiende. Oye, ¿y por qué no ha hecho lo mismo con todas las verdades que tiene el fiscal general del Estado, o esta es la única? Porque hasta donde yo sé, los argumentos que ha utilizado, de todas maneras, el cuerpo de abogados del Estado y en concreto mis colegas son muy mejorables. Menudas defensas que están haciendo del hermano de Sánchez y menuda defensa que han hecho también del fiscal general, allí sentados todos. La posición de ir con la toga, ya estás montando el teatrillo, ya intentas intimidar. Aquí estoy yo. El numerito de sus acólitos a la entrada de los aplausos, como si fuera un torero que ha cortado 2 orejas. Esto es ridículo. Esto está desprestigiando el proceso y desprestigiándolo él como persona. Yo, si soy inocente, no necesito a todos los palmeros allí dándome aplausos muy del PSOE y muy de los acólitos de Sánchez. Acordaros, ¿no? Por otro lado, las frases absurdas sin contenido. Mira, este señor se ha retratado en un proceso muy claro. Su defensa se ha basado en no tener una sola prueba que desmonte la acusación. Porque ha llevado allí a no sé cuántos periodistas que se acogen al derecho a no revelar su fuente, con lo cual su declaración no aporta absolutamente nada y no puede ser tenida como prueba de cargo, porque para poder serlo tenían que haber argumentado, oye, él no fue porque fue tal persona, pero como me acojo al derecho de mi declaración y 0 son 0. O a lo mejor poder decir ante el tribunal, esto yo lo publiqué antes, pero sí, tampoco es el caso. No, pero es que no podían hacerlo porque quedó demostrado que la publicación fue ulterior al filtrado. Lo segundo, en el auto del propio Tribunal Supremo queda claro la membresía del comunicado de dónde venía. La única manera de esa membresía estar estampada en ese documento es que venga una filtración de la propia Fiscalía. Si no, es materialmente imposible, salvo que ese documento fuera falso, cosa que se ha demostrado que no fuera. La política luego de cuestionar a la propia UCO es cuando es una policía judicial, obviamente, que es lo que tiene que entender él como fiscal general del Estado. O sea, el fiscal general, la Fiscalía ya no puede atacar a la UCO cuando actúa como policía judicial, porque está a las órdenes de un juez que paso a paso que ha dado esa instrucción ha sido avalado por el tribunal. Estos señores no han hecho lo que querían, ¿no? Cuando le pregunta de una manera muy curiosa, ¿ese volcado fue total o parcial para intentar inhabilitar la obtención de las pruebas? Dice, oiga, los volcados siempre... Claro, yo entiendo que el fiscal general y el PSOE esto no lo entienda, ¿no? Cuando habla la UCO, porque la UCO que está diciendo, el único procedimiento es volcarlo todo, pero aquí solo voy a hablar de lo que afecta al caso. El fiscal hubiera hablado pues de todo lo que ha volcado, habrían sacado todo, habían sacado... Bueno, pues ahí hasta la muerte de Manolete, si es que hubiera estado en ese volcán, ese móvil, ¿no? Lo segundo, al final, este proceso en que ha acabado, pues en una especie de circo mediático que han intentado transformarlo, como lo hace casi todo el Partido Socialista y los acólitos socialistas de alrededor, para intentar mover el foco. Yo lo tengo meridianamente claro y creo que todos los españoles. Lo primero que me da mucha pena, y con esto concluyo, es la imagen que ha dado la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía en general, defendiendo a los fiscales, defendiendo al fiscal general en vez de ejercer la acusación, que es lo que están obligados por ley a hacer. Lamentable. Ese daño a la institución, salga la sentencia como salga, ya es inamovible. Esa institución viene totalmente tocada. Por otro lado, un cuestionamiento al procedimiento del propio Tribunal Supremo a través de la UCO, como si la UCO hubiera hecho lo que le hubiera dado la santa gana. La UCO ha hecho una institución chapó y perfecta, tutelada y dirigida por el tribunal, movimiento por movimiento. Por tal, cuestionárselo ahí es como cuestionarse la autoridad del tribunal. Estás diciéndole que en este caso el instructor pues ha estado, bueno, pues haciendo lo que probablemente hicieran ellos. Y lo tercero es que no han sido capaces de desmontar una sola línea argumental de indicios racionales que ha planteado la UCO. Es verdad que no hay una prueba material, pero hay una... Sí, hay una. Luego ahora hablaremos, pero hay un indicio lo suficientemente sólido
Cuando a él le preguntan o intenta a través de otro fiscal demostrar que el borrado de un móvil es habitual, la pregunta está clara: ¿cuántas veces borró usted el móvil antes de este suceso? Nunca. ¿Cuántos móviles cambió después del suceso? 4. ¿Y antes? Nunca. Entonces, ¿no considera usted que es ridículo que yo me agarre a una prueba de cargo que no tiene ninguna justificación y que sobre todo es pretérita a una acusación clara que tengo? Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo sale la sentencia. En este país puede ocurrir todo. Yo sigo confiando en la justicia. Espero no tener ningún susto, pero desde luego la institución de la Fiscalía ha quedado por los suelos. Este hombre, sea absuelto o sea culpable, no tiene ningún futuro en las organizaciones españolas, y al final el PSOE va a tener dos posturas. Si me condiciona, si me beneficia la sentencia, es una persecución, persecución de los jueces en España. Pobre instructor. Y si no, tendré la última, pues claramente es el indulto. El indulto. Tengo claras las dos cosas, la condena y el indulto. Don Percival Manglano. Bueno, vamos a hacer una comparativa de los dos relatos que se han contrapuesto durante este juicio y veamos qué le parece más convincente a nuestros telespectadores y a ustedes en la mesa, ¿no? Entonces, primer relato, el que defiende el fiscal general del Estado y en general todos aquellos que le han apoyado, los periodistas de los medios de izquierdas y demás. Entonces, resulta que esa carta del abogado del novio de Ayuso la tenían 800 personas, 500 personas, ¿no? 600, o sea, lo tenía 600, media España, básicamente. Entre ellos lo tenían ya muchísimos periodistas una semana antes de que se filtrase, pero no lo publicaron. Tenían una gran exclusiva, pero no la publicaron. Y todo esto se empieza a mover, por cierto, también cuando, por un lado, se descubre que este señor es el novio de Ayuso, y también cuando se empieza a investigar a la mujer de Pedro Sánchez. Este es un dato importantísimo. Todo esto es en el contexto de las primeras informaciones y de la imputación de Begoña Gómez, ¿no? Cuando hay que encontrar a alguien, digamos, para distraer la atención. El relato. El relato. Entonces, bueno, todo el mundo tiene esta carta y aún así, el 13 de mayo, llaman al fiscal que llevaba este asunto al fútbol para sacarle del fútbol y que mande la carta, pese a que lo tenía todo el mundo. Entonces se lo manda al fiscal general, bueno, se lo manda a una fiscal que se lo manda a su vez al fiscal general. Curiosamente, al día siguiente, esa misma carta aparece en Moncloa. Moncloa se lo pasa a Juan Lobato Lobezno para que se lo saque a Ayuso en la Asamblea de Madrid, y Lobezno dice: ¿esto de dónde sale? Y dicen: bueno, ahora se lo pasaremos a un medio de comunicación y así lo puedes sacar. Dame media hora y sí, lo arreglo. Y lo arreglo. Y entonces lo saca y entonces a partir de ahí ya empiezan a preguntarse: oiga, ¿esto de dónde ha salido? ¿Cómo ha llegado a Moncloa? ¿Cómo ha llegado a los medios de comunicación? El Plural y el SER. Y se pone una querella. Y al cabo de unos meses, cuando se imputa al fiscal general del Estado, borra su móvil porque sí, aunque como acabas bien de decir, es la primera vez que lo hacía, ¿no? Y no tiene nada que ver que la hayan imputado para que borre su móvil. Eso es el relato que nos están intentando vender. El otro, y a ver qué le parece más verosímil. Tienen que sacarle una historia a Ayuso. El Mundo saca una información el 13 por la noche que le hace quedar mal a la Fiscalía, y alguien llama al fiscal general del Estado para que no les ganen el relato. Él llama a una fiscal para que saque del fútbol a este tío, le pasan la información, se lo pasa a Moncloa y se lo pasa también a algún periodista para que lo filtren ese mismo día. Y efectivamente lo filtran ese mismo día. Y después, cuando los pillan con las manos en la masa, borra su móvil porque sabe que todas las pruebas de ese intercambio de mensajes, de WhatsApps y de información, no solamente es que le incrimina a él, es que me incrimina a Moncloa. Esto es importantísimo. Él no solamente está defendiendo su inocencia, está defendiendo a sus amos políticos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes más creíble? Vamos a ver la segunda sesión del juicio y continuamos. Sexto y último día de juicio contra el fiscal general. Para el abogado de González Amador no hay duda, fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo electrónico. El abogado del empresario ha realizado un exhaustivo relato de los hechos. En él denuncia que la presunta filtración destrozó su presunción de inocencia y que el fiscal general le convirtió en moneda política. Por ello cita a Sánchez y al ministro de Justicia.
Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia. También ha declarado ante el tribunal el letrado del Colegio de Abogados, quien considera que la declaración del fiscal general fue autoincriminatoria al asegurar que la verdad no se filtra, sino que se defiende. El letrado de Manos Limpias considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de infidelidad en la custodia de documentos, mientras que el representante del Foro Libertad y Alternativa ha sido contundente. Afirma que es evidente que hubo una dinámica de filtración. Dice que el periódico El País solo pudo publicar la información si disponía de la nota. Se pregunta además por qué hizo salir al fiscal Julián Salto de forma urgente de un partido de fútbol y cuál era la urgencia para que aportara los correos. Tras los testimonios escuchados en el último día de juicio, la Fiscalía se aferra a la coartada de los periodistas. El Ministerio Público defiende la inocencia del fiscal general. Dice que no hay conducta impropia y que aunque García Ortiz lo filtrase, era impune porque la prensa ya conocía la información. Eso, cuando lo hubiera hecho llegar el fiscal general del Estado, era impune, puesto que la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación. Por su parte, la Abogacía del Estado ha cargado directamente contra la Fiscalía de Madrid. Considera inconsistente la declaración de Almudena Lastra por su mala relación con el fiscal. El juicio, histórico en democracia, queda visto para sentencia. Estábamos en la ronda inicial de qué nos ha parecido el juicio y quedaba por opinar don José Ramírez. Bueno, pues a mí lo que más me llamó la atención de las primeras impresiones de este juicio fue algo que ya me había sucedido cuando escuché la declaración del hermano del presidente de gobierno. La sensación de impunidad que tiene esta gente, porque evidentemente el hermano del presidente de gobierno se enfrentaba a un juicio en el que iba a tener que, bueno, el que era se juzgaba un asunto de mucha relevancia para él y, sin embargo, no había ni un mínimo de preparación exigible en la forma en la que se había preparado. No sabía dónde trabajaba, no sabía a qué se dedicaba a la institución en la que lo habían contratado, no sabía nada. O sea, pero es que no es que no supiera nada, es que nadie se había molestado en ir y decirle, ven para acá, que vamos a preparar la declaración y vas a decir esto, esto y esto. No se han molestado ni en eso. Y en el caso del fiscal general del Estado pasa algo muy similar. O sea, es que si tú ves las cosas que este hombre ha soltado durante su declaración y ves que incluso termina su defensa con esa frase que es prácticamente un reconocimiento de culpa, que dices, bueno, es una frase poética, no, es lo peor, o sea, es lo que cualquier abogado defensor le habría dicho, ni se te ocurra decir esto. Bueno, pues no ha habido ni siquiera esa preparación de esa causa para que él realmente hiciera una buena intervención y suscitara algún tipo de duda en el tribunal para que no le condene. Entonces, y recordemos su primera frase, soy el fiscal general del Estado. O sea, empezó diciendo que era el fiscal general del Estado y acabó con esa frase. Vamos, una cosa bestial. Claro, el tema es, ya esta gente tiene una sensación de impunidad total y absoluta. No tienen ni que prepararse las cosas. O sea, esa es la sensación que dan. Luego, que eso les vaya a servir o no, es algo, pues bueno, que está por ver. Pero que desde luego es la sensación con la que ellos entraron en la sala. Tanto uno, el hermano del presidente de gobierno, como el fiscal general del Estado. Es evidente, esta gente no tenía ningún miedo a lo que pudiera pasar en la sala y iba con una chulería impropia. Bueno, el fiscal general llega a la sala con una certificación del presidente del gobierno de que es inocente y otra del ministro de Justicia. Así yo también voy a jugar al póker. Ahora bien, por redundar en lo que decíais ambos sobre el alto concepto de sí mismo que tiene el fiscal general del Estado, por decirlo de una manera amable. Este señor llega allí y dice, no voy a contestar a las acusaciones porque son desleales. A ver, ¿en qué libro de derecho dice que alguien que te acusa de haber cometido un delito tenga que sentir lealtad hacia ti? Ahí lo dejo. Segundo, hay una fiscal ante la cual yo me quito el sombrero, se llama Almudena Lastra, que esta señora es la que fue al juzgado y dijo, mire, yo estaba muy nerviosa porque veía aquello y decía, pero bueno, esto es una filtración. Y le dije al fiscal general, oye, ¿esto lo hemos filtrado nosotros o qué está pasando? Eso ahora no importa.
vaya frase, la reitera ante el tribunal y cuando le toca la hora de declarar al fiscal general del Estado, dice que esta fiscal es desafecta. ¿Viste que es un juicio de Stalin? Sí. ¿O cómo es esto? Tú calificas a un compañero de profesión técnico de la Fiscalía, la fiscal jefa de Madrid, la estás calificando que es desafecta a mi persona. Pero, perdonadme, caballero, qué desafección tan terrible hacia su persona. Es decir, que es un tío que se cree que no pisa el suelo, sino que pisa una especie de nubecilla que hay ahí en la Fiscalía. Ha dado pizcas, briznas de todo eso, algunas muy jugosas, por ejemplo. Bueno, vamos a entrar en materia. Antes que nada, Alfonso Rojo, ¿qué opinas de los periodistas que han ido ahí a hacer el ganso? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Y sobre todo, ¿qué hacían allí? Como decía antes, muy breve, es decir, una de las virtudes que tiene el PSOE, que no tiene el PP y que no tiene en general la derecha española, es que no lleva en sus genes, el de la ingratitud. Y a los que prestan servicios se lo agradece enormemente. En el Consejo General, o como se llame, de Radio Televisión Española, 122.000 euros al año, está la periodista, bueno, muy poco periodista, porque era la secretaria en funciones de Zapatero, que sostenía que no sé qué juez tenía 2 carnés de identidad y que lo publicaron. Entonces, eso ha conseguido o ha permitido al PSOE amalgamar en torno a Sánchez a medios pequeños, grandes, medio pensionistas y a periodistas de todo pelaje, porque se les agradecen los servicios prestados. Eso por un lado. Entonces van a ser perfectamente agradecidos estos periodistas de medio pelo que testificaron que sabían que les habían filtrado antes, pero que no era el fiscal general del Estado. Yo lo que decía, y me parece casi de broma, es que si les hubiesen preguntado si era el fiscal general del Estado, hubieran dicho que no en cualquier caso. La respuesta estaba preprogramada, hubieran dicho esa respuesta en cualquier caso. Y volviendo al tema, es decir, si a ti te dicen mañana que a un paisano, cuando nota que la Guardia Civil está cerca, va y tira las cosas por el váter y destruye el teléfono móvil o lo borra el teléfono móvil y va corriendo al ordenador y le quita el Gmail y lo que sea, podrías pensar en un narcotraficante, podrías pensar en un terrorista, podrías pensar en cualquiera. Lo que no se te ocurre pensar que es que el autor de estos hechos claramente delictivos, porque son ocultación de pruebas, es el fiscal general del Estado. Las cosas como son, es más culpable que Judas. Me queda una duda, ¿eh? En España la justicia tiene un pelín de lotería. Uno siempre espera que un juez, con todo lo que tiene y como son, todos más chulos que un 8, va a actuar con la sensatez de un padre de familia. Hay veces que las sentencias se van por los cerros de Úbeda. Yo creo que si hay justicia en España, este tío tiene que ir para adelante. Ahora iremos a las pruebas y los indicios. Don Raúl. Fíjate, hay un tema que lo habéis mencionado, pero ha pasado muy de soslayo, tanto en la vista como en los autos. No solamente es que la frase incriminatoria de él, mal traída, es que él asume 2 cosas. Asume la autoría de la nota. Oye, yo si no he hecho nada, no tengo que asumir ninguna autoría de nada, ¿no? Pero más ahí puedes decir, no, es que ahí se estaba cuestionando si era verdad o mentira, tal. Bueno, vale, pero hay una cuestión que sí está demostrado como prueba y espero, y ahora hablaremos del tribunal, o creo que es bueno que hoy hablaremos también por intentar que los tribunales al final ven la televisión, ven los medios, los jueces, igual que nosotros, leen la prensa, hablan con los periodistas, viven la sociedad civil como personas normales, y no puede ser que hay un sector civil empujándole siempre en una decisión y el resto no les defendamos o les dejemos un ámbito normal de actuación, ¿no? Pero volví a decir, es que él pide que le envíen a su Gmail particular esta nota. ¿Qué fiscal general, ya no del Estado, qué fiscal o qué funcionario público o incluso una empresa privada pide que se saque un documento oficial y se me mande a un correo particular? Primero, ¿para qué? Pues es evidente para que no quede trazabilidad. Las medidas de seguridad, protección de datos que tiene una institución pública, hasta la Fiscalía General, evidentemente no son comparables con un Gmail. Eso lo tenemos todo claro. Y segundo, ¿qué intención tengo yo cuando saco de un circuito oficial, si es que eso ya no es delictivo, un documento
de un ciudadano a mi uso particular, porque hasta donde yo sé no está conectado con la Fiscalía. Esto está demostrado, solamente este indicio demuestra que hay una intención clara de sacar de un circuito de trazabilidad un documento. Cuenta de correo que luego elimina la cuenta que luego, entera. a eso es lo que voy. Primero se traza que eso ha ocurrido, porque claro, si no cuento esto, puede decir, oiga, usted ha eliminado el Gmail porque lo hace también habitualmente. No. Usted primero reconoce que sale del circuito de la Fiscalía, de las instituciones públicas, ese documento que va a su cuenta particular como ciudadano, ya no como fiscal general del Estado, y luego también lo borra. Por lo cual, parece ser que usted no quería no solamente no dejar trazas, sino que estaba protegiendo. ¿Cuántos documentos ha mandado el señor fiscal general del Estado de causas en las cuales la acusación, porque es su función, las ha mandado a su cuenta privada? Porque también igual está incurriendo todito. Y con lo que quería decir finalmente, y con esto concluyo, vamos a ver, en España evidentemente los juicios son una lotería, las sentencias que pueden salir. Pero yo espero que esto no acabe en un tirón de orejas, básicamente por una actitud reprochable y no condenable. Porque evidentemente si algo quedó claro, o por lo menos para los ciudadanos en esta vista, es que no se ha desmontado, ya no digo prueba, ningún indicio racional sostenible y no se ha desmontado la declaración fundada de la UCO. Porque tampoco se aprobó ninguna otra prueba. No se ha aportado por la defensa ninguna prueba. Con lo cual, una condena absolutoria, por muy light que fuera, sería contra la ley. Porque usted, la UCO, ha demostrado la trazabilidad, el dominio, el origen, el fin y quién estaba, y usted como defensa no ha sido capaz de desmontarlo. Con lo cual, ¿cómo podemos tener una sentencia política? Sí. ¿Podemos tener una sentencia legal absolutoria? Me temo. Difícil. Siguiendo con lo que mencionaba Alfonso, un aspecto añadido sobre el papel de los periodistas aquí, creo que está relacionado también con la superioridad moral de la izquierda, ¿no? Entonces, los periodistas de los grandes medios de referencia de la izquierda, la SER, El País, el Diario.es y demás, se consideran a sí mismos hacedores de opinión, ¿no? Son los grandes sacerdotes, si se me apura, de la verdad. Los sacerdotes de la verdad. Entonces, que se pueda poner en cuestión su sacerdocio es algo que les hace mucho daño. Eso va al corazón de esa superioridad de la cual se cree que está imbuida la izquierda. Entonces, aquí este juicio es muy interesante por muchas razones, una de las cuales es ese choque entre un sistema judicial y un sistema socialista de creación de verdades que, por supuesto, favorecen a un partido político y a un gobierno, que se está viendo en tiempo real y ese choque se está produciendo. Entonces, esto se ha visto a lo largo del juicio y, por supuesto, y enlazando con lo que decía, se va a ver una vez haya emitida sentencia. Porque como la sentencia no revalide, no apoye, no sustente la verdad que han estado defendiendo desde los grandes medios de la izquierda, van a decir, ¿pero qué es esto? La legitimidad del sistema judicial, si nos contradice, no existe, porque los legítimos para decidir qué existe y qué no existe en España somos nosotros. ¿Qué es esto de que vengan 4 jueces aquí a decidir por nosotros? Eso también se está jugando. El lawfare, ahí van a entrar. A eso. Ha circulado en la mesa la idea de que ¿para qué van a ir los periodistas si cuando llegan allí dicen que no pueden revelar quién les pasó la información? ¿Y por qué no la publicó? Bueno, porque no estaba madura, porque no sé qué, porque tal. Bueno, hablando de no estaba madura, a mí me puso sobre la pista de esto, lo digo con toda sencillez, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que estuvo brillantísimo, porque aplicó algo muy básico y que siempre funciona en los tribunales de justicia, la lógica. Este señor llegó allí y dijo, no busquen filtraciones. ¿Para qué están aquí discutiendo sobre las filtraciones? La nota que él dijo expresamente que asumía como propia. La nota que su secretaria dijo en el juzgado que le había dictado el propio fiscal general del Estado a las 10 de la noche del 13 de marzo. Chequéenlo en la hemeroteca. El primero que me traiga le invito pincho, caña y tortilla y lo que quiera. A las 10 de la noche del 13 de marzo no había ningún periódico que hubiera publicado nada de todo esto. Pero el fiscal en la nota le dicta a la chica que hace de DIRCOM, que es la escribana, le dicta frases literales de las conversaciones por las cuentas de correo de los abogados del Pareja de Ayuso con
los fiscales que llevan el caso, el pobre tío este que no le dejaron ni ver el partido de fútbol, ¿no? Salto se apellida. Eso es la clave de todo este... Hay una prueba, no se crean a todos estos que dicen, bueno, sí, puede que haya indicios, pero no hay pruebas contra el fiscal. Sí, hay una. Hay una prueba, así de gorda, una nota con membrete que dicta él, que lo acredita su jefa de prensa, que la dicta él y no otro, en la que utiliza literales que no podría haber conocido si no hubiera hecho acopio del expediente sacando del campo de la letra al fiscal Salto. Y datos personales, que solo podemos hacer. Y datos personales. Ahí es cuando él revela a la humanidad entera que hay un tío que dice que a cambio de no sé qué, pues que asume que ha cometido 2 delitos fiscales. Y lo dice él, lo revela él. Además, a mayor abundamiento, resulta que preguntado en la sede judicial, oiga, ¿y usted por qué? No era necesario, le dice el decano de los abogados, no era necesario recurrir a las literalidades de los correos para salvar no sé qué orgullo perdido. Y él dice, no, yo puse la literalidad en la nota porque si no la nota se me quedaba coja. Con lo cual, uno asume que la redacta él, y la intención si alguien tuviera dudas, y asume que el argumento era tan flaco que necesitaba de determinados apoyos, eso los periodistas sí sabemos de qué va, pero lo de él es una confesión en toda regla, y eso no es un indicio, eso es una prueba, como una catedral. No era el individuo más espabilado del lugar. El lápiz más afilado es bastante evidente. Hay una cosa que se ha ido produciendo durante todos estos años y es el hecho de que el sanchismo ha provocado el socialismo, llevado ya por Pedro Sánchez a sus últimos extremos, ha provocado que gente de un mínimo nivel, incluso aunque fueran simpatizantes socialistas, se hayan ido apartando de todos los asuntos relacionados con este gobierno, porque en líneas generales eran bastante asquerosos. Y eso ha dado lugar a que la gente de la que han tenido que echar mano es de un nivel bajísimo. En España, ¿cuántos años llevamos con filtraciones? Prácticamente es raro encontrarte un caso judicial en el que no haya habido filtraciones. Pero este es que ha sido tan escandalosamente torpe, o sea, ha sido una cosa tan brutalmente mal llevada, que es que no quedaba más remedio, que es que realmente era muy sencillo ver de dónde había salido aquello. En España, ya digo, ha pasado muchas veces, pero con el grado de torpeza, con el grado de estupidez desplegado por este individuo, no ha sido tan frecuente. Es el engreimiento lo que hace que el tipo se despreocupe de ciertos detalles importantes. Bueno, y es que en la misma línea de la que dices, su defensa también, cuando le preguntan por esto, dice, no, pero podría haber metido más... En su defensa él mismo. ¿El fiscal o el abogado del Estado? El fiscal, bueno, sí, los dos. Tanto monto. Pero bueno, literalmente lo que dijo el fiscal es, podría haber metido más. O sea, solo puse un poco, es decir, ha delinquido, pero un poco. Un trocito. Un trocito, pero bueno, pero ¿qué argumento es este? Que se quejan. Y otra cosa muy importante, has citado al decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, pero ese mismo argumento lo usa Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. Dice exactamente lo mismo. Para desmentir a un medio de comunicación no había por qué citar la carta. Almudena Lastra, por cierto, que es de origen progresista. Estuvo afiliada a la Unión Progresista de Fiscales. Es decir, que ahí no hay un choque de una ultrafacha contra un ultraprogresista fiscal. No. Estos son simplemente gente que sabe cuáles son los límites de su acción y otra gente que no, que está vendida al poder. Vamos a volver a la señora Lastra dentro de un poco. Alfonso. Solo una punta a lo que tú has dicho, es decir, el deterioro tiene mucho que ver. Mira, solemos mirar hacia los tiempos de Felipe González como unos tiempos de cierto nivel, pero se nos olvida que todos sus ministros es gente formada en el franquismo. Es decir, venían de la educación franquista. El que no era hijo se había formado. Y estos son posteriores a Maraval. Estos han tenido una educación de otro nivel, incluso yendo a colegios privados. Entonces, el deterioro general tiene mucho que ver con el alejamiento de otros tiempos, te lo digo yo. Es decir, todos los ministros, pero todos venían del franquismo, educados en el franquismo, con las materias del franquismo, con el bachillerato del franquismo. Y estos... Y algunos con pasado falangista. Y estos Maraval. Raúl. Yo quería introducir, nos hemos dejado, o yo me he dejado 2 personajes para una vez que entramos ya en salsa, que han sido también maravillosos, porque
decimos que el socialismo, creo que has dicho antes, Alfonso, que es muy agradecido con los suyos, ¿no? Sí. Pero claro, también hay otra cuestión que es Roma no paga traidores, que bonita frase, ¿no? Entonces aquí hay dos personajes que el señor Lobato, la declaración de Lobato fue maravillosa. Yo creo que es la típica cosa que tienes que ponértela 2 veces, ¿no? Porque al final Lobato, lejos de imputar o confirmar el acto por parte del fiscal, ya directamente disparó contra la Moncloa. Abrió la doble vía que yo entiendo que es cómo va a acabar esta sentencia. No va a acabar solamente en la Fiscalía General del Estado. Quedaría coja la sentencia. Porque si cogemos una sentencia con las pruebas o indicios de cargo, hay 2 vías separadas. La original, que era limitar el daño a la Fiscalía, y ahora el señor Lobato de repente abre una puerta y dice, oye, no, pero si la señora Pérez Acera ha mentido aquí, pero si es que lógicamente esto viene de arriba, pero si es que esto venía por el número 1. Con lo cual, en ese momento el tribunal abre 2 puertas y su sentencia tendrá que entrar a valorar no solamente la filtración de la Fiscalía, que puede tener un jefe donde hay un cortafuegos, que es la idea, ¿no?, sino que el señor Lobato, de manera directa e indirecta, y no sé si intencionalmente, en vista de cómo ha gestionado todo, me imagino que sí, apuntó a través de usted ha mentido en sede judicial, con lo cual me imagino que las acusaciones particulares también pedirán, ¿no?, que la señora Pilar vuelva con un procedimiento, una pieza separada, porque mintió cuando tenía que decir la verdad ante el tribunal, y por otro lado, ¿cuál es la responsabilidad de Moncloa en el círculo? Porque no se circunscribe solo a lo que este señor haya hecho. A mí eso ya me preocupa hasta relativamente poco. Lo que me interesa es ver por qué Presidencia del Gobierno y la propia Moncloa estaba imbuida en este proceso y cuál es la responsabilidad que tiene y por qué esta señora tiene que mandarle al señor Lobato, ella, una carta con membrete de la Fiscalía General del Estado. ¿Tú tienes acceso a ese documento? ¿Lo tienes tú que eres diputado? ¿Tú que has sido diputado lo tienes? Yo desde luego que no. ¿Y por qué ella lo tiene si no es miembro de la Fiscalía? Pues es evidente que alguien de Fiscalía no lo mandó solo a los medios. Podemos estar toda la noche hablando de los medios si queréis aquí, pero es que lo mandaron en 2 vías. Alguien lo mandó a los medios, digo yo, pero sobre todo alguien se lo mandó a la Presidencia del Gobierno. Si es que ese documento no salió de Presidencia del Gobierno. A esta señora, a Pilar Gómez Acera se llama. Sánchez Acera. A esta señora también la interrogaron en el tribunal. ¿Y saben lo que dijo? ¿Quién le facilitó los datos a usted? No me acuerdo. Eso es muy típico en el PSOE. ¿De algún medio de comunicación? ¿De cuál medio de comunicación? Pues no sabría decir. Bueno, pero los medios de comunicación no tienen cuentas de correo. Tal vez algún periodista. ¿Qué periodista? Es que no caigo ahora mismo, no caigo. Muy creíble, sí, muy creíble. Bueno, vamos a lo de la señora Lastra, la fiscal, que tenía la responsabilidad en este expediente sobre el pareja. Yo no le llamo novio porque uno ya con 3 hijos, pues ya es pareja, no novio, lo de los novios quedó muy atrás. Bien, esta señora, con enorme dignidad, pues va allí y cuenta lo que, según ella, ha vivido allí. El fiscal general, evidentemente, dice algo que también es ilustrador del el complejo de superioridad que tiene el hombre. No creo que utilizara ese tono para hablar conmigo, porque no es un tono apropiado. Onda que no. Vaya, el lenguaje, no sé si por machista o por autoritario digno de la época de la dictadura, merece la pena que se lo lean ustedes si tienen interés y pasión. Pero bueno, dicho esto, que los fiscales que defienden a este tipo, que los abogados del Estado que defienden a este tipo, se apunten a coger cubos de mierda y a echarlos sobre la persona de la fiscal Lastra, me parece indignante, poco profesional, falto de un mínimo sentido del orden establecido en esa sala. Por favor, por favor. ¿Qué quieren? ¿Acabar del todo con la Fiscalía? ¿Que las masas enardecidas vayan y echen cubos de cal viva para que no crezca planta alguna en ese sitio? ¿Eso es lo que quieren? Porque visto lo visto, es lo que parece que algunos merecen, ¿eh? Bueno, lo de la fiscal Lastra lo tenía que decir. La fiscal Lastra, que como usted decía, viene del campo, del terreno de los muy progresistas, o de los muy claramente progresistas del tiempo inmemorial, resulta que pronto vence su periodo de
jefatura de la Fiscalía madrileña. Ya saben quién no va a renovar. Yo no sé si Xavi renovará como entrenador del Madrid, pero la señora Lastra tiene con esto muy poco futuro. Depende de la sentencia, claro está. Pero ha demostrado la señora Lastra que en la Fiscalía todavía hay fiscales, que algunos teníamos alguna duda sobre el particular. Ya está bien también poner las cosas en su sitio, que no todos son así, ni son así de malos, ni actúan con ese frenesí. Esto me encanta, siempre que sale en el tribunal, la UCO lo ha sacado, algunas acusaciones también, el frenesí, la urgencia, la necesidad, el estado de... mandar el relato, sí. Sí, absoluto, que tenían en esos días. Oh, fíjense ustedes si ese celo, ese interés, si sacaran a los fiscales de todas las causas del fútbol para que a las 10 de la noche remitieran los datos de, yo qué sé, del hermano de Badajoz, el hermano que no sabe encontrar su puesto de trabajo, sería maravilloso. En este país la justicia, uy, cómo iba. Lo que pasa es que eso solo pasa cuando se trata de alguien que es un objetivo, sino abatir, que también, para disimular otros problemas que están sucediendo. Claro. Que es, en el fondo, ya tendría que estar el fiscalote, tendría que estar acostumbrado, porque esto seguro que le ha pasado más veces. No hay que demostrar demasiado frenesí, porque estas cosas luego... Por eso borra los mensajes, por eso borra los correos, porque está todo. Y se podría haber salvado a lo mejor si esas manifestaciones se las hubiera ordenado hacer a un tercero y no las hubiera hecho él, pero como es un poco, en fin, pues limitado... Sí, pero parece que Lastra ya había cortado esa posibilidad de que un subordinado suyo pudiera llevar adelante eso. Yo creo que tengo la sensación de que se había quedado, por lo menos por la urgencia con la que se produjo, se había quedado solo y tenía la necesidad de hacerlo él. Pero el problema que veo en esto es, ya digo, y vuelvo siempre a lo mismo, la sensación de impunidad, la sensación de aquí se puede hacer todo, porque a pesar de lo que hagamos, nadie se va a atrever a enfrentarse a nosotros en este lugar. Y realmente el simple hecho de que se haya llevado a cabo este juicio y que haya llegado hasta el Supremo y que lo hayan juzgado es una buena señal, pero evidentemente con todo lo que hemos visto y con la pobreza de la defensa exhibida y con la falta de argumentos para intentar rebatir las pruebas, es que no veo otra posibilidad que una condena al fiscal general del Estado. Sí, a mí me pasa igual. Alfonso Rojo. Pero poniendo un poco a lo de los periodistas, mira, incluso aceptando que los miembros de la Brunete Pedrete que testificaron ahí digan la verdad, hay un elemento que es innegable, es decir, no me lo mandó el fiscal, a mí esto no me lo mandó, te lo mandó alguien que obedecía órdenes del fiscal. Si es que, o sea, no hay otra opción, es decir, si no te lo mandó físicamente desde su ordenador y su teléfono, el fiscal te lo mandó a alguien a quien el fiscal le mandó que te lo mandase, punto. Y eso, te digo, es indudable. Y después mienten, es decir, tú y yo somos periodistas, de hace yo 50 años y tú 40, es decir, entonces tú sabes que es imposible que 4 o 5 medios guarden una noticia de ese calado por semanas. Por semanas. Pero bueno, están locos. Es decir, oye, bueno, hasta Pedro J. hubiera sacado esa nota, pero el primer día. Hasta Pedro J. Bueno, al hilo de eso, y resulta que esa gran exclusiva se le da a un periodista a una política, o sea, a Pilar Sánchez Acera. O sea, el mundo al revés, ¿no? Los periodistas dándole exclusivas a los políticos. Es tan gorda la mentira. Esto también es de los últimos tiempos. Antes esto no se veía, ahora sí. Ahora esto pasa. Ahora sí puede pasar cualquier cosa. Es que no se lo cree nadie para que encima después... Tú fíjate, si fuese verdad eso, tú fíjate el pan con tortas que habría hecho el periodista que se lo pasó a la de la Moncloa para que ella después se lo filtre a otro medio de comunicación, en este caso al Plural, para que ellos se pongan la medalla y acabe, por cierto, como bien has dicho antes, la directora en el Consejo de Radiotelevisión Española. Ala, es que ese es el sentido, el agradecimiento de la izquierda para los que se mojan con ella. Siempre. Pero por apuntar una cosa que hemos dicho por encima hasta ahora, pero que creo que es muy importante en la fecha que estamos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando haya sentencia? Entonces, pues, evidentemente hay dos opciones, ¿no? Que se le condene o que se le absuelve. Entonces, si se le absuelve, toda la Brunete Pedrete esta que dice Alfonso y la serie y demás, el ataque
contra el Tribunal Supremo, contra el juez instructor, ¿no? que lo instruyó y que quedará desacreditado, contra la AUCO, muy importante. Esto va a ser munición para desacreditar a la AUCO. Al instructor. Decir, al instructor, sí, a Puente. Es decir, esto, gente con los escrúpulos de Leire van a tener un material fantástico para deslegitimar a todos los que consideran que son sus enemigos, tanto en la Guardia Civil como en el Poder Judicial, y acreditado, ¿no?, por una sentencia del Supremo. Y como se condene al fiscal general del Estado, pues yo no sé qué es peor todavía, porque entonces ya tendremos al presidente del Gobierno siguiendo diciendo que hay jueces que hacen política, que él ya había dicho que era inocente, y ¿qué es esto de que le hayan condenado? ¿Te cuento el último capítulo de la serie? Venga. Alguien sale, el ministro de Justicia, el triministro, y sale y dice, bueno, es que quiero desearle buena suerte al fiscal general del Estado, que me ha presentado por motivos de salud su dimisión. Eso va a ser, porque ellos van a saber antes que tú y que yo, eso el seguro, sentido sí. de la sentencia. Sí. Esto va a ser lo que vamos a ver. Habrá otro nombrado, y si acaso le pedirán el indulto si la condena entraña un grave riesgo para su libertad, que no lo creo. Yo creo que esta es una condena de esas de 2 años para que no entre en la cárcel, pero que le caigan 10 de inhabilitación. Exacto, que se le inhabilite. Y un dato importante también, los votos particulares, que ya nos acordamos que eso ocurrió con la apelación que hubo. Hubo un juez del Tribunal Supremo que dijo que esto no tendría que haber ido a juicio. Aquí, si hay condena y hay algún juez que no esté de acuerdo, si hay votos particulares, también serán argumentos que usará el Gobierno para intentar deslegitimar la sentencia. Raúl. Pero fíjate que yo estoy sacando esto en la mesa y continuamente es un boomerang que vuelve esta noche, ¿no? Es que hay que analizar muy bien cuando hacemos comentarios desde un ámbito a otro, pues en tertulias, en la sociedad civil, en medios de comunicación, los que tenéis medios. Es que aquí hay que separar 2 cosas. Yo me niego a jugar el juego que me quiere llevar el Gobierno. El Gobierno lo que tiene muy claro es que el enemigo a batir es el Tribunal Supremo. Es lo que le queda. Y esto obviamente pues es una erosión institucional. Está utilizando cualquier elemento para intentar derribar al Supremo. ¿Cuál es el argumento más fácil? Que entremos todos a analizar un proceso judicial como si fuera un proceso político. Y lo estamos haciendo. Es verdad. Cuidadín con este punto. Es decir, si nos mantenemos en el ámbito judicial, yo no voy a decir lo que tiene que opinar un tribunal. Nadie lo ha hecho. No, ellos sí. Bueno, empezando por el presidente del Gobierno, que ya ha dicho que es inocente. Empezando por el presidente del Gobierno, 5 días antes de la vista, en un medio público ha dicho que este señor es inocente. O sea, sí lo estamos haciendo. Joder, negar esto es negar la mayor. Luego ha entrado el presidente del Gobierno no es eso, es el presidente del Gobierno. Otra cosa que sea del Partido Socialista, que es que cuidado con identificar la persona con el personaje. Lo segundo, el ministro de Justicia. Ahí va larga, donde también ha dicho que este señor es inocente. Son juicios políticos. Y estamos llevando al tribunal a menearse en 2 ámbitos, donde el tribunal lo que tiene que hacer es tener una sentencia puramente judicial. Y los ciudadanos tenemos que apoyarlo. ¿Por qué? Porque en ese caso no nos llevaremos sorpresas. ¿Por qué? Porque judicialmente no cabe la absolución con las pruebas aportadas y con la instrucción del presidente. No cabe la solución. ¿Dónde cabrá la solución? En un juicio político. Y si abrimos un juicio político y sale una absolución, en España se acabó el Tribunal Supremo. Se acabó ese mismo día. Por lo cual, más nos vale que eso no sea así. Confianza en que el Supremo sabrá tratar este asunto como se espera de él. Pero por eso mismo nosotros tenemos que ayudar a que no se salga del ámbito judicial. Por arrimar el asco a su sardina. ¿Cuál es mi sardina? No sé, en Bilbao, sardina fresca. Entonces te la compro. Hay una armonía indisoluble entre decir gobierno de Sánchez y decir asalto a las instituciones, inflado de los datos del INE para que parezca que hay más crecimiento. La tonta de la Calviño ahora sin mayor problema lo explica. Pero si ese es el problema, que es que cosas que vamos a ver, el Lobato de la Comunidad de Madrid no es un gran jurista, ¿vale? No lo es. Un técnico y sin embargo, sí, pero que a él se lo dan y
inmediatamente bueno, se da cuenta de que, lío, eso es una barbaridad y que se metería en un grave problema si lo hace. Bueno, pues el individuo al que han puesto de fiscal general del Estado lo hace motu propio. Entonces, tú te das cuenta de hasta qué punto han bajado. Y una persona a la que habían puesto como el gran cerebro económico, como Nadia Calviño, pues resulta que hace un libro, que pasa por no sé cuántas fases de comprobación, de revisión, de tal, y confiesa algo que es, pues no digo ni mucho menos tan delictivo, pero por ahí anda, por ahí anda. Y dices, y lo pone ella en persona y dices, claro, es que la única gente que se acerca a este sujeto desde hace muchos años es gente de un nivel muy bajo, muy bajo. De lo peor. Por cierto, déjame terminar el argumento, que es que pasó un tío que se apellida Vallés y que era secretario de Comunicación en la Moncloa. Secretario de Estado de Comunicación. Interrogado por no sé quién de las acusaciones del caso, dice, no, mire, mi trabajo, ¿sabe cuál es? Mi trabajo es coordinar la opinión, uniformar la opinión, dijo literalmente, de los ministros del gobierno con la del presidente del gobierno, con la de los secretarios regionales del Partido Socialista Obrero Español. Cuidado, un momento. Vallés, un minuto. O sea que los españoles te pagan un sueldo público para que estés en la Moncloa haciendo de secretario de Comunicación. Que le pases el argumentario a los ministros, pues bueno, tú verás, no me parece lo más importante de tu trabajo, si es que lo tienes en estima, pero que hagas de correveidile y le digas a los secretarios regionales del partido lo que tienen que opinar de las cosas, no es correcto. Otro que debería haber acabado en un tribunal para ver si eso es malversar dinero público o no. Nos vamos a publicidad. Vallés, y de nombre no me acuerdo. Hay algunas cositas que también llaman la atención. Por ejemplo, estas prisas, el trámite de urgencia. Cuando un socialista tiene prisa, siempre es por algo. En este caso, la prisa la tienen Ábalos y su escudero, Koldo. ¿Y qué quieren? Que se publique cuanto antes la lista de todos aquellos con militones que también cobraban dinero en efectivo. Y dice la petición tiene mucha guasa porque dice, sin excepción. No creo yo que eso tenga muchas interpretaciones. Quieren que se publique a ver quién, cuánto y cómo, ¿no? O sea que a lo mejor resulta que aquí, bueno, esto lo pidió el PP y le dijeron que no al lugar, que no sé qué, que tal y que cual. Ahora ha cambiado, ahora está en otro juzgado con otra visión, no sé qué dirá ante esta petición de dos imputados, que en el fondo dice, ¿y estos por qué tendrán tanto interés en que se exhiba la cosa impúdica de cómo se llevaban la pasta y cómo la blanqueaban unos y otros? Pues porque a lo mejor aparecen ahí algunos nombres que no nos esperamos. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Bueno, el PSOE lleva muchos años hablando de los sobres aquellos de Bárcenas y de la contabilidad B del Partido Popular, y ahora se van a enfrentar a una situación muy desagradable para ellos, que han hecho de aquello la razón de su llegada al poder, con pruebas documentales y con hasta fotografías de los sobres, ¿no? Porque había muchas más dudas respecto a los sobres aquellos de Bárcenas. O sea, se pensó que aquello podían ser
simplemente una invención de este hombre durante su juicio. Y sin embargo, en este caso es que tenemos ya fotos, tenemos imágenes de esos sobres. Entonces, que estas personas hayan llegado al poder, porque no hay que olvidar nunca que es que Ábalos fue el que presenta la moción de censura, así que con 2 cojones. O sea, es que es él el que acusa de corrupción a Rajoy y lo lleva adelante y consigue con aquella moción de censura tumbarlo. Y que él esté pidiendo ahora esto te da una idea de hasta qué punto ha caído en picado la vida pública en España. Hasta qué punto estamos hablando ya de algo, pues bueno, tercermundista, ¿no? Pero imagínate que aceptamos como válida el cuento de que retiraban el dinero del banco antes de meterlo en los sobres. Eso es muy difícil que me convenzas de eso. Bueno, pero imagínate que lo aceptas. Yo pago a una compañía de seguridad para sacar de una cuenta que es mía y me traiga la saca bueno, pero con la pasta. Pero es que hay un factor. Hay una incógnita sin resolver. Es decir, ¿cómo se metamorfoseaban los billetes de 50 en billetes de 500? Porque tú vas al banco y no te han dado nunca billetes de 500 porque no los tiene nadie, si no los has pedido con anterioridad. Y tú haces una solicitud y queda registrada. Es decir, eso, ¿cómo se producía la mutación? De esto de los billetes de 500, oye, ni de los panes y los peces, ni el vino de las bodas de Canaán. De verdad, estos tíos son la leche, de verdad. Billetes de 50 se convertían en billetes de 500, porque hemos visto en los sobres los billetes de 500. ¿De dónde viene el billete de 500? En España hay 3 sitios. Comisiones muy grandes que se pagan porque es dinero fácil de transportar. 2. Y narcotráfico. No hay otra fuente. O prostitución. Yo no sé si en lo de las putas también se paga con billete de 500. No lo sé. Pero a lo mejor también hay. Bueno, si tienes cuenta como Ábalos, sí, pero si eres, van con tarjeta. si eres cliente al detalle, pues entonces si no pagaba, si no vas afiado, no. Pero Ábalos nunca ha pagado él. Era apúntamelo. Eso, apúntamelo. Este Kiki, apúntamelo. Bueno, la novedad con respecto a lo que decías, que el PP lo denunció antes y ahora lo han denunciado estos, es que ya hay pieza separada. Claro, ya la Audiencia Nacional ya ha abierto una pieza separada para investigar la financiación del PSOE. Entonces aquí se abren muchísimas posibilidades. Y también se está publicando esta semana, se ha publicado las declaraciones de los distintos responsables del PSOE en los juzgados, cuando se les ha preguntado por esta práctica de ir dando el sobres. El exgerente, por ejemplo. El exgerente y la Celia esta, que mandaba mucho ahí, pero que le pasa como a todos los del PSOE, que cuando se les preguntan preguntas concretas se olvidan. Es una cosa curiosísima. Entonces, una de las preguntas a Celia que se le hacen en el juzgado. Oiga, a Santos Cerdán se le dieron 13, 14, 15 veces sobres en mano. ¿Se acuerda usted? Pues no. Y entonces le vuelven a preguntar, oiga, pero fue en 2024, es decir, fue el año pasado, no hace tanto, ¿cómo puede ser que se haya olvidado? Pues no me acuerdo cómo, ni cuánto le di, ni por qué se lo dimos, ni nada. Señoría, reparto tanto que me alcanza la memoria. Claro, eso es la conclusión a la que se llega. Vamos, que es que su relato de defensa, tanto por esto de que les trajesen dinero en efectivo del banco, como que después no se acuerden a quién se lo daban, es que no hay por dónde cogerlo. Sí, claro. Es que de verdad, que ahora sí que estamos hablando del PSOE en estado puro, porque es maravilloso. O sea, hablar de esta pandilla de kinkis es fantástico, ¿no? A ver, Avalone, vamos a llamarle ya así, o Puterone, como queráis llamar, pues al final vamos a separar el porqué de qué pretende. A mí la estrategia me parece muy inteligente. ¿Por qué? Porque es una estrategia ofensiva. Dice, oye, y nunca mejor dicho, pues vamos a abrir el abanico a ver si lo que yo y Koldo decís que hacía, lo hacía solo yo y Koldo y no más gente, y luego mueve el foco mediático como estrategia ofensiva al propio Partido Socialista, donde estamos diciendo, si que yo tuviera un sobre 2 ya es lo de menos. Lo importante ahora va a ser cuál era la fuente de financiación del partido y cómo el partido redistribuía el dinerito. Y esto lo uno a lo que acabas de comentar. En esa declaración del tesorero no solamente está la gracia, el matiz o el chasco, es que estamos hablando de un partido donde su tesorero está diciendo que él no comprobaba, o sea, la cara del juez del Supremo cuando le está preguntando, dice, pero que usted estaba, primero, ¿comprobaba la titularidad de la factura? No. O sea, ¿usted pagaba lo que le presentaban? Sí. Es decir,
volvemos a lo de siempre. Claro, cuando estamos en una organización criminal, por poner un ejemplo, la mafia, con una estructura y una solera, tienen buenos abogados, se preparan bien los juicios, porque saben que van a ir al trullo. Claro, cuando estás con un grupo de mangantes, porque es lo que son, un grupo de mangantes, claro, estas cosas es a ver quién coge el sobre. Es que ahí se ha llegado a decir por parte de esta secretaria que no recordaba cuántos sobres, pero sí recordaba que él venía a recogerlos Coldo o mandaba un mensajero. No, hay una conversación con su mujer. Donde le dice el juez que también el mensajero retiraba fondos del partido sin trazabilidad. O sea, yo llego allí, tú llegas ahí, Alfonso, tú llegas mañana al principal, toca la puerta y dice, oiga, mira, que vengo a recoger. Y dice, no te preocupes, ¿cuántos te llevas de estos? O sea, que ya fuera de la broma, del chascarrillo y de la coña, es que se está reconociendo en sede judicial la comisión de delitos. Es que se está reconociendo que un partido político, como cualquier empresa de mínima... ¿O qué pasa? ¿Que Hacienda eso no lo investiga? ¿Os imagináis en cualquier empresa vuestra que no liquidaseis una dieta y dejaseis trazabilidad? ¿Qué te crees? ¿Que Hacienda te va a decir? No se preocupe, usted pague, hombre, normal. Y luego hay un elemento indiciario. ¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde está la señora Montero ahora, después de oír todo esto? De vicesecretaria del PSOE, claro, sí. Imagínate. Haciendo campaña en Andalucía. Pero fíjate que hay un elemento indiciario. ¿Cómo es posible que a un tío que es gerente del Partido Socialista, el que hace el pedido y le trae Prosegur, la saca con la pasta, y luego Celia lo mete en sobre, lo impulsen a la condición de presidente de la empresa española del uranio? Hombre, ya sabemos que quieren cerrar todas las centrales nucleares, pero eso además es tiene una gran sueldazo. conexión. Es un sueldazo que además implica que pones al frente de la empresa nacional del uranio un tío que sabe menos de centrales nucleares que Homer Simpson. A ver en qué hemos quedado. 250.000 euros de pellón al año. Claro, eso es por algo. Tiene que ver con la acordada que decíais antes, de esa sensación de estos, como dicen los del Barça, esto es más que un club, pues esto es más que un partido, ¿no? Y aquí no dejamos tirado a nadie, si tú tal, yo cual, ¿eh? Tú no te preocupes por nada. Allí estaba con la vocera, la señora Leire Díaz. Bueno, pues ahí estaban ambos dos decidiendo el futuro del uranio. Bueno, pero es que volvemos a algo que hemos estado repitiendo a lo largo de todo este programa. El nivel de la gente que está ahí. Es que tú le dices a un auxiliar administrativo en una empresa que dé explicaciones medio normales sobre esas entregas de dinero, y le dices lo que ha dicho esta señora, perdón, lo que ha dicho este señor, y no da crédito, porque es que es completamente increíble. O sea, es de esas cosas que es para que el juez se levante y le dé un pescozón, porque es completa y absolutamente imposible que haya sido así. ¿Cómo vas a entregar esas cantidades de dinero? Porque además no estamos hablando de poco. Y otra cosa, que estamos hablando de que estos mismos señores en el Congreso han aprobado una ley por la que una empresa privada no puede entregar dinero así. Una empresa privada no podría entregar tanto dinero en metálico. Ni un español. Ni un ciudadano. De esa forma. Y dices, ellos no solo han podido, sino que lo han entregado sin ningún control, lo han entregado sin... Con lo cual, al final, básicamente es un reconocimiento. Básicamente saben que desde un punto de vista judicial eso va a seguir adelante, que evidentemente ningún juez va a dar por buenas esas explicaciones, pero intentan suavizar el impacto para la opinión pública, y que eso ya es a lo que están jugando. Claro. Bueno, y entonces, frente a este relato difícilmente creíble, tenemos lo que dicen otros sobre cómo llegaban esos billetes al PSOE, que tendrán que probarlo, pero bueno, es un relato que está encima de la mesa, que es lo que dice Aldama y lo que dice Carmen Pano. Carmen Pano, que es la que decía que iba con bolsas de dinero a Ferraz a dar comisiones, y Aldama, que decía que él le dio hasta 1 millón de euros en comisiones a Ábalos, sabiendo que parte de ese dinero financiaba al PSOE. Entonces, según esa versión, lo que ocurriría es, Aldama, a cambio de mordidas para la concesión de obra pública, de mascarillas y demás, le daba una comisión a Coldo y Ábalos, y una parte de esa comisión se la daba Ábalos al partido, que después usaba para financiar sus dietas y para blanquear ese dinero a través de gastos de representación. Y ojo, una frase que creo que es muy importante recordar.
Bueno, sí que lo blanquearía, porque ese dinero se supone que viene del banco, pero entraría ahora gracias a esos tickets que iban recogiendo por ahí. Una cosa es lo que viene del banco y otra cosa es lo que va a los sobres. Sí, claro. Puede ser incrementado por un factor X. Bueno, sí. Entre planta y planta puede ir... Por eso digo que no lo blanqueaban. Bueno, espera, ¿qué te iba a decir? Ah, sí. Perdón. Entonces, una frase muy importante que se ha dicho, y es que Pedro Sánchez, una de las razones que pierde la confianza de Ábalos es que empieza a ir por libre en el año 2021. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eso que tenía que repartirse él y el partido, si antes era 50-50, empezó a ser 80-20 o empezó a ser 90-10. Y entonces eso no. O sea, aquí, si te llevas algo bien, pero tienes que compartirlo con el partido, y si ya vemos que empiezas a gastártelo en tus pisos, en tus queridas, en tus aficiones varias, pues eso ya no te lo vamos a permitir y vamos a perder la confianza en ti. Dos cositas, dos. La primera, ayer entraron los de la UCO en las oficinas de Acciona, en las de Bilbao y en las de Madrid. ¿Y Sevilla? Es la segunda vez que van. ¿Por qué? Porque buscan la mantequilla, el untable, con el que alguien ha pagado a Santos Cerdán, y tal vez también entraron en dos cooperativas que son de Santos Cerdán, porque allí ha hecho donaciones explícitas de bastante dinero, una de 730.000 euros, la otra de no sé cuánto. Y están estableciendo la relación entre pagos de Acciona a la UTE en la que participaba Servinavar y pagos que se han hecho desde Servinavar a esas cooperativas del mundo rural que tanto gusta a Santos Cerdán. Eso dicho por un lado, ya veremos en qué queda. No creo que quede en mucho, porque Acciona, que siempre fue una empresa de los entrecanales, que siempre fueron empresarios con ADN bastante pro-socialista, echaron ya al responsable de esta filial que tenía la UTE con Servinavar, lo echaron hace como 6 meses, y a seguir la pista de eso no lo sé. Ahí quiero llegar. Ahí si tuviéramos fiscales con esa diligencia, como cuando se trata del Pareja de Ayuso en esta materia, porque ya tiene bemoles que esta señora Carmen Pano se tenga que ir a un notario primero y luego a 2 juzgados, a 2 distintos, a ratificarse en que llevó 2 bolsas de basura con 45.000 euros cada una, como si fuera Papá Noel. Y no han sido por llamarla a una rueda de identificación del funcionario que ella dice no conocer, de la planta segunda del Ferraz, la sede central del PSOE. ¿Cómo es esto? ¿Pero qué desidia? No, uy, qué lío, no. Que igual lo identifica y quita. Ya nos lo pedirá alguna parte en algún momento de toda esta película. Pero esto lleva ya un año encima de la mesa y a esta señora, que es lo más fácil del mundo, un escrito a la Policía Judicial, traiga a todos los funcionarios varones del PSOE, incluso a los que lleven peluca. Tráiganlos a todos. Rueda identificatoria y dice, se lo di a este. Ya está. Raúl Ramírez. Pero ¿cómo se van a pisar la manguera de bomberos? Pero vamos a ver, yo entiendo tu ironía, pero hay veces que yo no sé si es que estamos ya con la ironía creyendo en la realidad. El famoso tesorero, ¿dónde tiene la oficina? En Ferraz. Creo que es en la planta 2, ¿verdad? Vale. Curiosamente, esta señora decía que iba a la planta 2. Esto es lo que no sabe el presidente del gobierno. Sánchez no a eso voy. Entonces, es decir, al señor Sánchez le han preguntado cuando él reconoció. Bueno, la familia Sánchez tiene poca memoria para los para casi nada, para casi nada. Pero él reconoció que él también en algún momento, no sabe muy bien cuándo, ni cómo, ni qué cantidad. Esto no. Pero que él había recibido algún pago en metálico si recordaba. Vagamente, ¿no? Ya veremos si es tan vago o no. Utilizó el plural, entonces, pagos. Pagos, por eso, vagamente. Entonces, para estos pagos en metálico, salvo que, no sé, tuviera como un brazo telescópico, habrá que bajar a recogerlos a la planta 2, que es donde estaban esos pagos. O alguien de la planta 2 se lo tendría que subir a su despacho presidencial, digo yo, en Ferraz. Es decir, al final no es tan baladí la coña, ¿no? Esta señora, ¿por qué no interesa dar notoriedad? Porque igual en esa famosa rueda o en esa declaración lo que se pone en contacto claramente es que esta señora lo que le dio en la planta 2 era a quien efectivamente custodiaba estos dineros, hacía el reparto con secretaría y le daba a cada uno lo suyo. Y entonces no pongamos al líder enfrente del riesgo y vamos a cortar por ahí, que es lo que se está ocurriendo habitualmente. Pero más allá de los pagos y de la cutrez, a mí lo que sí me importa es demostrar
Antes habéis hablado de una cosa de Sánchez Cerdán y el señor Ábalos. ¿Sabéis cuánto eran los gastos de representación del señor Ábalos cuando estaba al frente de la Secretaría General? 80 y tantos mil euros. Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, anteriormente no llegaban, creo que eran a 2.000, y posteriormente con Cerdán, que evidentemente lo sacaba de otro lado, o sea, él no dejó de robar, simplemente cambió el origen, volvieron a bajar esos 2.000. Es decir, ¿alguien puede justificar en un partido, en cualquier empresa, en cualquier institución pública, un pico de gasto en un departamento sostenido 4 años de más del 5.000% y que nadie pregunte nada? Hombre, no, es evidente que todo el mundo lo sabe y todos son cómplices. Por tanto, a mí, y con esto acabo, la jugada que está haciendo Ábalos yo creo que tenemos que darle pista porque está poniendo al partido en una situación muy complicada. Abrir el melón y demostrar quién está metido en la tostada, que sabemos y que todavía hoy no sabemos, cómo damos argumentos a la Audiencia Nacional para demostrar que hay una financiación irregular del partido, e independientemente que Ábalos ya deje de hacer lo que deje de hacer y el señor Cerdán se quede donde se quede. Claro, se lo de Carmen Pano. En el partido hay un registro cuando estás abajo y no te dejan subir. Tú inténtalo en cualquier partido político. Si tú llegas y hay unas cámaras a la entrada, hay un registro de entrada, tienes que dar el carnet de identidad. No te creas que alguien que no sea parte del aparato y hace así, como hacían a los secretas antes, ¿no? Una vez así pasa, no. Tiene que haber registros de todo eso. Dice, bueno, pues los hemos borrado porque... Salvo que vayas con bolsas. Si vienes alguien y vienes con 2 bolsas. O sea, has pasado las bolsas por el control. Por eso pasas igual. O sea, por el control de metales o como sea. Aquí ha pasado todo. Es decir, es todo muy burdo. Han mentido demasiado. Y después decís, tiene que hacer una rueda de identificación. Y ya, vamos a ver, al contable, al tesorero. Sí, claro. Bien visto. Vamos a los desengrasantes, claro, porque yo estoy ya un pelín saturado del ambiente corruptivo y corruptor de algunos de los que han sido nombrados aquí. ¿A qué dedica Sánchez el tiempo libre ahora que está tan azotado por los tribunales de justicia? Pues escuchen sus palabras. En el Congreso de los Diputados, ahí lo dijo. ¿Qué es lo que dijo? Sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico. Pero en el resto del país, sí se le presupone un cierto liderazgo. Gracias. Yo no tengo ni puñetera idea de qué es Jar Jar Binks y mucho menos del Senado como ha dicho, Galáctico. Esto es como lo de la galleta del fiscal. Se lo han escrito ahora sabemos, y no sabe de qué habla. Ahora sabemos a qué dedica el tiempo libre cuando está en Moncloa y no está la cuñada japonesa a punto de parir, ni el hermano que te dice, no sabe ni lo que habla. Pedro, ¿dónde enchufo la autocaravana? ¿Dónde la enchufo? Que necesito evacuar el baño de la autocaravana. Pues está viendo el Jar Jar Binks ¿no? No tengo ni idea. Bueno, tú y yo hemos quedado ya como boomers totales de la jornada. Y me interesa mucho que escuchen esto, porque antes hablábamos al principio de Cuba, pero viven entre nosotros unos que son españoles, bueno, o por carnet de identidad deberían serlo, otros no quieren serlo, pero que dicen cosas absolutamente tremebundas, dignas de los tiempos de la República más duros con la democracia. Por ejemplo, Ione Belarra. Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios, para que dejen de mandar a pesar de no estar en el gobierno. Punto número 1 del plan para reventar a la derecha. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial igual que hicimos con Radio Televisión Española hace un año. Ahí están los datos. Televisión Española, récord de audiencia, y Susana Griso y Ana Rosa Quintana rabiando. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional. Empecemos a quitarle las telarañas a esa justicia que todavía tiene rémoras franquistas. Y que diga presidente Europa misa y que vaya Junts a explicar en Cataluña cómo se va a oponer a un acuerdo para quitarle los privilegios a los jueces fachas. Tengo para mí que está sometiéndose a sesiones de electroshock, porque he dicho la palabra misa. ¡Qué barbaridad! La van a echar del partido, como siga así, por ese camino. Como la otra, la Nogueras, que de repente le dice no sé qué cosas en catalán en el Congreso al presidente del Gobierno, suba el volumen del pinganillo. Pinganillo te van a echar, no vas a poder entrar a Cataluña, no tienes ni idea de catalán. Pero bueno, usted quería decir algo de la... Es que esto me parece importantísimo.
¿Por qué? Este discurso de reventar a la derecha, que ya se lo habíamos oído a Pablo Iglesias, que Bildu también está defendiendo, y que el PSOE en estos momentos no lo dice, pero lo piensa. Y justifico mis palabras. El sabotaje de la Vuelta Ciclista a España este verano para mí fue un punto decisivo de esta legislatura. Fue un momento en el que la izquierda se organizó para generar violencia, tanto en Bilbao como en Madrid, muy importante, con la connivencia del Gobierno. No nos olvidemos que si se sabotea la Vuelta Ciclista a España en Madrid es porque se da orden a los policías antidisturbio para retirarse y dejar todo el protagonismo a estos y que básicamente puedan reventar la Vuelta Ciclista a España. Es decir, esto no es casualidad, aquí hay una estrategia política. Y hay una estrategia política de la izquierda en general, el PSOE no la va a admitir, pero la tiene en la cabeza, de calentar la calle, ya que no tienen poder en las instituciones, que su poder se note en la calle y eso sea coercitivo frente a los españoles. Y un párrafo en el que nos hemos fijado poco del discurso de Pedro Sánchez esta semana en el Congreso, aparte de esto de Jar Jar Binks, fue un párrafo en el que se dedicó a defender la paz social, igual te llamó la atención a ti también, la paz social en España. Es decir, que uno de sus grandes logros es haber traído la paz social a España. ¿Eso qué es? Eso es una amenaza muy poco velada de que como deje él el gobierno se acaba la paz social en España. Eso es una amenaza velada, o mejor dicho, nada velada, de violencia. Como yo no siga en el poder, aquí vamos a hacerle caso a Podemos, a Bildu y a esta ralea de extrema izquierda y las calles van a arder. La garantía de la paz social soy yo. Como yo deje el gobierno, las calles van a arder. Por eso es muy importante ir quitándole la financiación a todas las terminales que utiliza esta gente para poder movilizarse. Porque esta gente no moviliza a la gente porque tengan el PSOE, Podemos, Sumar, no movilizan a nadie porque tengan montones de afiliados que estén contribuyendo o porque tengan gente muy comprometida. Es que les están pagando. Les están pagando y bien, vía sindicatos, vía ONGs y vía... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que agostar eso, porque si no, cuando llegues al poder, no vas a poder gobernar, porque vas a tener el país incendiado. Por esa razón, como gran parte de la financiación de UGT, de comisiones y de todos estos, que son al final las terminales de estos partidos para poder mover las calles, se están pagando gracias a los gobiernos autonómicos y la mayoría de los gobiernos autonómicos están en manos de la derecha, lo que hay que hacer es agostarlos, que es lo que ha intentado hacer mi partido en todos los sitios en los que se ha plantado y que es algo a lo que el Partido Popular se ha negado. Pero no estoy hablando de que la actividad sindical tenga que recibir menos apoyo o más, estoy hablando de que es para esto, para lo que están utilizando los partidos de izquierda desde hace muchos años. A todos los sindicatos, es obvio. Es decir, vamos a ver, Iglesias lo dice en Televisión Española, Pablo Iglesias, con el apoyo de los demás que estaban con él y del presentador, hace 10 o 15 días. Hay lo que te pide el cuerpo cuando escuchas a Iglesias amenazar con reventar, es recordar que, pues si os recordáis, en agosto del 2020, estando de vacaciones en Asturias, siendo vicepresidente del gobierno, a 32 kilómetros de su casa pintaron en el suelo de una calle "Fuera rata", y llamaron a la división blindada, se movilizó la Guardia Civil, lo evacuaron inmediatamente a Madrid porque le dio un cagazo que aquello apestaba. Esa es la verdad. Es un detalle que se produjo entonces. Hay una tendencia a pensar que no van a poder. Ganas no les faltan, les pueden faltar las fuerzas. Pero hay que recordar que tanto el PSOE como los partidos afines tienen una larga historia en que han ejercido la violencia. Claro que sí. Claro. En que han ejercido la violencia. Sí. Y que toda la violencia en España viene de la izquierda. Pausa para publicidad. Sí. Volvemos en 2 minutos tan solo.
Raúl Ramírez había pedido la palabra. No, era un comentario muy sencillo. Habéis hablado antes sobre las terminales del PSOE y la violencia. Mucho más sencillo. Esto está totalmente orquestado y aquí Ione, la niña en la curva, no está haciendo más que un títere más de Sánchez. A Sánchez ahora no le queda otra opción que radicalizarse porque no tiene campo en el centro, está perdiendo su partido votos y por la derecha no coge nada. Su estrategia política es volver a la violencia, volver a radicalizar la postura y tiene a los 4 tontos entre lo que está la línea de la curva para estas gestiones. Por tanto, a ella no hay que hacerle ni puto caso. Si lo que tenemos que volver es al origen. Y el origen es un movimiento político de Sánchez porque ve peligrar su gobierno. Punto pelota. Acabé. Bueno, vamos a lo que vamos. Yo quiero brindar a don José Ramírez, que es andaluz y el único de la mesa que lo es, esta pieza que explica más de política que 100 tratados. Es una pieza grabada en pleno jolgorio en el Ayuntamiento de Camas, en Sevilla, donde hay una asesora socialista que está evacuando porque han perdido las elecciones municipales y entran el PP. Y ella está imputada en un asunto por haber metido gente del partido a trabajar para el gobierno municipal de Camas y tal y cual, y están en pleno proceso de destrucción de documentos. Véanlo. Borrando todos los archivos del ayuntamiento. No va a quedar nada aquí. Cotilleo 2.0. Cuando entre el PP no se va a encontrar nada. Cotilleo, otro bueno. O sea, se mofan clarísimamente, aquí no va a quedar nada, ya lo va a ver como tal, lo destruimos todo y aquí se pasa y tal. Bueno, lo cual me lleva a que ustedes tienen un compromiso con el programa y es designar al personaje nefasto de la semana. Vamos con la ráfaga. A ver, ¿a quién designa usted? Pues mira, yo originalmente había dicho a Leire, porque es para mí la nueva tonta del bote de la gran Lina Morgan, porque es la única española que con tal de salir de la tele es capaz de imputarse un delito, pero en vista de la semana me tengo que ir al fiscal general del Estado porque ha hecho méritos más que sobrados para estar imputado, condenado y nominado. Don Alfonso Rojo. Al fiscal, sin duda. Al fiscal. Es el tal vez por sus andares. Sí, no por todo. En general. En general. Percival Manglano. Bueno, yo sí que me decido por Leire. Esta semana hemos sabido cómo intentó implicar a Manuel Marchena también en sus escándalos. Ahora lo tratamos, si te parece. Pero para mí Leire es el personaje porque simboliza una cosa que me parece absolutamente clave. Y es que el PSOE no es que tenga una cloaca, es que el PSOE es una cloaca, que tiene distintas terminales. A ella la tienen en la vanguardia de ciertas guarradas que hace el PSOE, pero como estructura es es la cloaca del PSOE para la cual trabaja el agente Leire. Bueno, para mí el personaje nefasto de la semana, del año, de la década y del milenio en España es Pedro Sánchez. Creo que sin él todos esos personajes de los que estamos hablando ni siquiera existirían, no llegaremos a haberlos conocido, tendríamos esa suerte y por tanto yo no puedo elegir a otro. Bueno, por 2 votos gana Alvarone. Alvarone es el personaje nefasto de la semana. Aprovechando que me lo ha dejado usted el toro en suertes, vamos a Leire Díaz, que de verdad que también es un personaje curioso. No la puedo llamar fontanera, que luego los fontaneros se cabrean y me escriben. Con justicia. No sé cómo llamarla, la doctor Lobo del PSOE, o la pocera mayor, o la... Es que espía es dignificar lo suyo. Ella es experta en guarrilongadas. Eso sí, las tiene de tutti colori. El PSOE habría intentado tumbar el proceso judicial del caso Ábalos, invalidando la cadena de custodia de las pruebas que la UCO obtuvo de los móviles del exministro y su asesor, Koldo García. Especial relevancia tienen los 23 teléfonos incautados a Koldo, un tesoro para los investigadores y a la vez el mayor quebradero de cabeza para las defensas. Según fuentes de la investigación, la estrategia pasaba por invalidar esas pruebas. Así lo habría confesado Leire Díaz, quien reveló al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que la clave para anular el juicio era precisamente destruir la validez de esa cadena de custodia. Pero el plan se torció. Villalba grabó la conversación y alertó a sus superiores. En esas notas, el comandante detalla cómo Díaz insistía una y otra vez en que el PSOE intentaría frenar el proceso por todos los medios. Pero esta no fue la primera reunión entre Villalba y la espía del PSOE.
En otra, que tuvo lugar en octubre de 2023, Díez presumió ante el comandante tener material sensible y comprometedor de un prostíbulo que podría hacer caer a mandos de la UCO. El prostíbulo es el Club d'Àngelos situado en el Paseo de la Castellana de Madrid y es precisamente uno de los establecimientos de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez. Lo que pretendía Díez era utilizar el material para desprestigiar, señalar y golpear la credibilidad de quienes dirigen investigaciones contra miembros del entorno del presidente. El PSOE también se empeñó en destruir al magistrado Manuel Marchena. Las cloacas del partido como Leire Díez elaboraron dosieres en los que se afirmaba que Marchena había tenido vinculación con el comisario José Manuel Villarejo para arrojar dudas sobre su honradez y cuestionar sus resoluciones. Unas maniobras que investiga en estos momentos el juez Arturo Zamarriego. Los últimos en declarar ante el magistrado han sido 2 subdirectores del Español, que han confirmado que la propia Leire Díez exhibió en la redacción de dicho periódico un vídeo sexual del fiscal José Grinda. La espía del PSOE volverá a declarar como investigada el próximo 17 de noviembre. Esto deja a los periodistas a la altura de la... ¿eh? Porque vamos a ver, viene una tipa que no conoces de nada y dice, te va a enseñar de un fiscal un vídeo pornográfico. Bueno, ¿y qué haces? ¿Qué? Hombre, oye, me parece, pues si no voy a decir más, porque... ¿Y vas al periódico de Pedro J a enseñar un vídeo pornográfico? No digo más. No digo más, no digo más, que no quiero tener problemas. Y los periodistas ponerse a verlo y la coña, y te imaginas las coñas, pues, y eso es para reproducirlo. ¿No? Está feo, no está bien. Bueno, es que de verdad, la cabeza de esta gente yo no sé de dónde la tienen. Lo que han declarado esta semana el fiscal Estampa y Grinda y lo que se ha ido filtrando de las grabaciones que le hicieron a Leire es de mayo de este año. Mayo de este año, cuando todo el mundo ya sabía quién era Leire. Ya se había hecho público quién era, ya había tenido que dejar el PSOE. Es decir, que se le ocurre la genial idea en mayo, cuando todo el mundo la asocia con las cloacas del PSOE, de pedirle cita a 2 fiscales para intentar corromperlos. Dices, pero ¿cómo se te ocurre? Y además decir que vienes de parte de Santos Cerdán. Y encima hablar del número 1, y que el número 1 está encima de todo esto. Y se lo estás diciendo a 2 fiscales. Pero ¿qué cabeza tiene esta gente? Que naturalmente la graban. Y claro, hombre, claro. ¿Cómo no la van a grabar? Y además... Recordemos también que el origen del comando Cloacas una vez más, y mira que es importante, es la imputación de Begoña, que también, por cierto, ha salido a relucir con las grabaciones de los fiscales. Cuando se recluye en esos 5 días Pedro Sánchez, porque sabe que han imputado a su mujer, y la decisión que sale de ahí no es solo seguir, es limpiar. Hay que limpiar sin límite. Cueste lo que cueste. Hay que limpiar. Entonces, ¿a quién se pone a la cabeza de ese comando? A Santos Cerdán, y su brazo ejecutor, como diría Torrente, el brazo tonto de la ley, o en este caso el brazo tonto del PSOE, es Leire. Y entonces, pues se dedica a verse con guardias civiles, con fiscales, con todo tipo de personas, con huidos de España, ¿no? Como el Hamlin con abogados y demás, para intentar sacar podredumbre, para desacreditar a la UCO y a los fiscales que están investigando al gobierno. Pero esto es un plan político. Ella es un agente que lo implementa, pero es un plan político que está diseñado desde arriba. Y cuando digo desde arriba, es desde arriba del todo. Y a lo largo de estas filtraciones se ha visto. Pues no deben pagar muy bien porque se han llevado a la más fea de las espías del mundo. Nada que ver con 007. Una aportación culta. Yo empecé en el periodismo en el año 1976, el periodismo ya cobrando activo. Y creo que el Club Ángelo es de esa época, del 77, del 76, porque recuerdo en mis tiempos muy lejanos, yo era un chavalín en las redacciones, que los muy veteranos de la redacción, a los que no voy a nombrar porque alguno de ellos está con San Pedro y les tengo a alguno de ellos un enorme cariño, iban a veces al terminar la redacción, el cierre en Cambio 16 o en Diario 16, recalaban en el Club Ángelo. O sea, es un club con tradición, o sea, tiene mucha historia. Brevemente. Muy breve. A ver, mira, gracias a Dios y a Sánchez, elegir este tipo de personajes. Pues es que, de verdad, ¿qué esperáis de una mujer que es capaz? La semana que viene tiene que ir a declarar y probablemente vaya a ser imputada y ojalá sea condenada, ¿no?
que ella está en un momento de gloria feliz, si es que está en el mejor momento de su vida, no se ha visto una de estas ni se va a ver, es la típica que presume por el barrio de que le conocen, aunque sea de presumir de comisión de delitos. La saludan en los bares. Pues claro, esta es una mindundi de mi tierra, de Portugalete, que ha sido absolutamente nada, y gracias a Dios que el Partido Socialista tiene que nutrirse, Sánchez, de esta chusma, porque es fácil desmontarla y es fácil localizarla. Otra cosa hubiera sido, si trabajamos con perfiles más, darle carta de credibilidad a una pobre mujer, con todos mis respetos, que lo único que quiere es notoriedad pública, prácticamente de fazolograma plano, pues es intentar pedir esperas al campo. Ella no tiene una credibilidad, lógicamente es chapucera, corta, porque sabiendo quién es, pues es lógicamente que ante dos personas preparadas como dos fiscales, la gente no tiene absolutamente nada que hacer. Y gracias a Dios, y repito, a Sánchez, por nutrirte al Partido Socialista de este tipo de gente. Y fíjate de quién hablamos, Koldo, que viene de un club de portero de putas, y esta señora que va por los barrios demostrando que es 007 de Portugalete. Ramírez. Bueno, es algo en lo que hemos insistido muchas veces a lo largo de este programa. Es el tipo de personas en las que se pueden apoyar, porque ninguna persona medianamente honorable, tenga la ideología que tenga, se va a acercar ni de lejos a un grupo de gente como el que capitanea Pedro Sánchez. Evidentemente estamos ante un grupo de delincuentes. Os meto un poquito de prisa porque es que quiero que oigáis algo que se ha producido en Madrid. Es una declaración de la portavoz del Sindicato de Inquilinos sobre la ocupación. No os lo perdáis. Rojo, muy importante, escúchala. Se ha desplegado una campaña de criminalización de la ocupación brutal, que no es malo ser ocupa, de que estamos en un momento en el que hay que ser ocupa. Es como que también hay incluso la connotación que ya todas nos acabamos metiendo dentro. No, ocupar es darle sentido a algo a lo que no se le está dando sentido. Exacto. Es darle vida a algo que se ha abandonado, y eso es necesario. Bueno, solo es del sindicato de inquilinas. Los inquilinos van por otro lado. No, esta es de inquilinas solo, ¿eh? Bien, se llama Valeria Racu y tiene tela lo que dice, ¿eh? Porque, vamos, hay que escuchar las cosas como las cuenta. Mira, por extensión, y los restaurantes, es decir, hay que darle uso. Yo espero que se abra la veda, te pones hasta el culo de marisco y de cosas de esas, y muchas gracias. Es decir, vamos a ver, hay que darle uso. La ocupación, en principio, y voy a ser vivir en eso, y la aceptación de la ocupación y la legalización de la ocupación es un sinsentido de tal nivel que yo no sé, es que va contra cualquier lógica. Es no negar un derecho fundamental de la propiedad privada. A mí me rechina, yo no sé cómo una sociedad como la nuestra, no es la única, acepta ese tipo de cosas. Es una muestra más es la prueba evidente del agilipollamiento progresivo de Occidente en el que España va en cabeza. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible? Pues el concepto, ¿eh? Es decir, que alguien pueda entrar en tu casa y quedarse. Bueno, no lo puedo entender. No, pero es que es evidente que aparte del agilipollamiento, como dices, es el nivel de infracultura en el que el pueblo español está cayendo. Porque el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ¿vale? Es un derecho constitucional. Y por tanto, esta señora lo que está es haciendo un alegato a la comisión de delitos. Una vez más, ¿cuál es el problema? Que al final se da carta de naturaleza a todo este tipo de personajes que rozan el borderline o gente que realmente son agitadores sociales. Y con esto acabo, volvemos a lo de siempre. Estos meses veremos de estos muchos. Porque al Partido Socialista le interesa este tipo de personajes. Son fácilmente manipulables, son bastante limitados, tienen pocos recursos, ninguna proyección profesional, ni oficio ni beneficio, porque no han cotizado nunca en este país, y a través de eso tienen su momento de gloria, que hacen calentar la calle, radicalizar las posturas y enfrentar la sociedad, que es por lo que Sánchez llegó al gobierno y por lo que pretende quedarse. Percival. Bueno, yo creo que esta persona ha demostrado sobrada cualificación para ser fichada inmediatamente por las cloacas del PSOE. O sea, lo tiene todo. Y ministra de Vivienda. Y puede ser que ministra de Vivienda. Si va a la cárcel Leire, pues ya tienen ahí cantera. Y bueno, no sé si os acordáis de hace un buen número de años que empezó a llevar Susana Griso a la que luego fue la alcaldesa de Barcelona a su programa. Sí. Y una persona que nunca había perdido su casa, que nunca había sido, nunca la habían desahuciado ni nada por el estilo, se convirtió en la portavoz de esa reclamación social. ¿Por qué? Pues porque les interesaba que crear una serie de personas en un momento en que la marca PSOE no vendía un colín. Entonces, en esto el PSOE ha sido siempre muy hábil, siempre ha creado sus grupos de
de agitadores, su agitprop, y bueno, para ello empieza a trabajar incluso desde antes de perder el poder. De hecho, gran parte de las sentadas y de las manifestaciones que hubo cuando todavía era presidente Zapatero venían de eso, venían de la siguiente oleada de agitadores que necesitaban para volver al poder. Y esta mujer forma parte de esa oleada. Bueno, quiero que le conozcáis la cara al designado para intentar ser presidente en Valencia en sustitución de Carlos Mazón. Se llama Juanfran Pérez Llorca, ahora le vais a ver para que le conozcáis. Es este que viene de buen año, le veo, ¿eh? De buen año le veo. La pregunta que he hecho a la mesa es, ¿creéis que este hombre, que era el número 2 claro y nadie lo discute de Mazón y que fue el que pues cosió los acuerdos con Vox, tanto el de investidura del propio Mazón como el de los presupuestos más reciente, tiene posibilidades de conseguir ser, esto depende de Vox, pero conseguir ser presidente valenciano, así o a no? Sí, y el problema es que después va a querer seguir. Bueno. Todo el que coloca se va a querer, pero que sale seguro. Eso pasa hasta en las mejores familias. Raúl, ¿sí o no? Sí, pero el ratito necesario hasta que el Partido Popular pueda tener un candidato como Dios manda. Sí, y espero que sí, porque la alternativa es horrible. Bueno, depende de vosotros. Evidentemente va a depender de las negociaciones con el secretario general de Vox, que es el que se va a encargar de ello. ¿Sí o no? En mi opinión, lo más probable es que lo sea. Lo más probable. Dependerá, lógicamente, de que acepten las condiciones que en la mayor parte de los casos son simplemente razonables. Bueno, pues estamos en la recta final del programa, momento en el que yo me voy a permitir recordaros de que ya habréis visto que hay algunas ideas que compartimos, ustedes en sus casas, nosotros aquí. Si entendéis eso, entendéis lo fundamental. Nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas, así es que apoyarnos para que nos puedan ver en toda España, apoyarnos para que esa pelea que lleváis en las fiestas navideñas, acordaros del año pasado con la cuñada que sabes a quién vota y eso, y la intentas convencer pero no lo consigues, a lo mejor nosotros, si le damos 24 horas de programación y esto, pues a lo mejor salvamos el alma de tu cuñada. Oye, eso solo merece la pena. Hay muchas maneras de apoyarnos. El Club de Amigos, haceros miembros, socios del Club de Amigos. El asunto de las donaciones, que es muy interesante. El dinero que podáis donar a la causa, luego lo podéis deducir en la declaración de la renta, que es muy interesante. ¿Queréis conocer los detalles? Llamad al teléfono del club 91 616 2464 y además tienen lotería de este año, si queréis encargarla. El año pasado tocó, poco, pero tocó. A ver si este año tenemos más suerte. Muchas gracias. Feliz fin de semana en lo que queda y nos vemos la próxima.